19 de marzo, amigos, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejovés. Vamos a ver cuáles son los principales temas de hoy. Y el Estado Islámico se adjudicó el atentado en Túnez que dejó 23 muertos y amenazan con más ataques. Viajeros huyen del país y la industria del turismo se ve seriamente afectada. Gobierno de Venezuela libera a 3 opositores detenidos y la canciller señala que sanciones de Estados Unidos son preludio de una intervención militar, mientras presidente Maduro hace noticia por su mensaje en inglés a Barack Obama. Y líderes de la zona euro advierten a Grecia de que el tiempo y la paciencia se les acaba y urgen al gobierno de Tsipras respete los compromisos de reforma y la democracia en el país. Y el gobierno de Guinea está en alerta ante el repunte en los casos de ébola. En solo un mes los infectados se han duplicado, llegando a casi a los 100 pacientes. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Farid Cajat en el análisis y vamos a seguir hablando del tema Túnez, ya que el Estado Islámico ha dicho pues que ellos son los autores, los responsables del ataque realizado ayer. ¿Cómo está, Farid? Buenas tardes. Sí, yo presumo que se trata de células que han jurado lealtad al Estado Islámico, pero no creo que el Estado Islámico sea quien dio la orden de realizar estas acciones. Así es, nosotros vamos a comentarles que el Estado Islámico se ha adjudicado el atentado ocurrido ayer en Túnez. De otro lado, el gobierno confirmó la identidad de 2 de los atacantes del Museo del Bardo. Las sospechas de que el ataque en Túnez había sido cometido por el autodenominado Estado Islámico parecen ser ciertas. A través de un audio, la organización terrorista celebró el atentado cometido por quienes ellos han llamado caballeros del califato. El audio detalla que ambos, conocidos en el grupo yihadista como Abu Zakaria al-Tunusi y Abu Anas al-Tunusi, estaban fuertemente armados con ametralladoras y granadas. Esta reivindicación ha venido con más amenazas contra Túnez, ya que aseguran es solo la primera gota de lluvia. Los hermanos fueron capaces de poner sitio a un grupo malicioso desde el ciudadano de los países de los cruzados, quienes fueron engañados por los apóstatas. Embellecimiento para ellos la tierra de Túnez, para hacer un caldo de cultivo, para su incredulidad y libertinaje. Las autoridades tunecinas no han confirmado la autenticidad de este audio, pero el primer ministro Habib Essir reveló la identidad de los 2 atacantes muertos en el Museo del Bardo. Ellos serían Yassine Abidi y Hatem Hashnawi, que probablemente serían de nacionalidad tunecina. Por su parte, el ministro de Salud, Saïd Haïry, señaló que 3 tunecinos están entre los 23 fallecidos por el atentado ocurrido en la víspera. Reveló además que una pareja española que estaba desaparecida desde ayer fue hallada esta mañana con vida. Se trata de Cristina Rubio y Juan Carlos Sánchez. Ella está embarazada de 4 meses. Mientras tanto, el jueves por la mañana se realizó una ceremonia oficial para rendir homenaje y despedir al oficial de la policía que murió durante el ataque al Museo Nacional del Bardo. Por su parte, en Bruselas, los líderes de la Unión Europea guardaron un minuto de silencio al inicio de una reunión para conmemorar a los caídos en el atentado, en el que murieron ciudadanos de Asia, Europa y América Latina.
Muy bien, ya se han conocido más detalles del ataque de ayer, por ejemplo, esta pareja de españoles que permaneció toda la noche, ¿no?, dentro de las instalaciones protegiéndose y lograron salvar sus vidas, y más detalles de las diversas víctimas. Por ejemplo, de las víctimas españolas celebraban sus bodas de oro, ¿no?, un viaje soñado y bueno, que acabó con la vida de la pareja. Pero se puede analizar la situación, por ejemplo, en Túnez. Ahora se va a ver afectada seriamente en cuestión turismo. Están cancelando muchísimos tours porque era un punto de los numerosos tours que hay de Europa hacia esa zona del mundo. Democracia y terrorismo no es una combinación que va, ¿no? Bueno, Túnez había visto, digamos, reducirse el tamaño de su economía desde la revuelta contra el dictador Ben Ali. Había tenido una transición relativamente turbulenta, con 8 gobiernos en 4 años. Finalmente se produjo una transición exitosa a la democracia y había un gobierno, digamos, que va a estar en ejercicio de la función por 5 años. Y cuando la economía empezaba a recuperarse, con el puntal del turismo, que representa hasta un 15% del producto total del país, estos grupos atacan justamente esa industria, como hizo, dicho sea de paso, Ayman al-Zawahiri, el actual líder de Al-Qaeda, cuando dirigía la yihad islámica en Egipto y atacó un bus de turistas en Luxor, en zona turística. El tema con Túnez es que los islamistas tendrían a Túnez en la mira por varias razones. La primera es por facilidad de acceso. Túnez solo tiene frontera con 2 países, Argelia y Libia, que por desgracia albergan, en el caso de Argelia, a Al-Qaeda en el Magreb Islámico. En el caso de Libia tiene presencia organizada del Estado Islámico. El partido islamista más importante de Túnez es un partido que ha aceptado las reglas de juego democrático y ha aceptado una separación entre religión y política, y por eso es considerada una organización que ha traicionado los preceptos de la Sharia según el criterio de organizaciones como el Estado Islámico. Y como ya indiqué, si quieres golpear a un país que está en recuperación de su economía, golpea el sector que representa entre un 10 y un 20% de la economía, y que además es el que mejor se estaba recuperando después de un periodo de vacas flacas. Entonces, lamentablemente, esto va a afectar el desempeño económico de Túnez en los próximos años. Claro, porque es normal, pues, ¿no? Si escuchas esas noticias, aparentemente un país donde no había problema, pues es un ataque directo a los buses donde estaban estos turistas, ¿no? Imagínate, claro, vas tranquilamente a visitar un museo y, bueno, prácticamente terminas o muerto o herido o muy traumatizado. Pero, ¿qué pasa en Túnez o qué ha pasado para que los jóvenes hayan decidido, muchos, hay una cifra enorme, decidido pasar a las filas del Estado Islámico? Bueno, el mundo árabe en general tiene una peculiaridad que probablemente ayude a explicar las revueltas que se dieron en denominar primavera árabe. Son países, los países de mayoría árabe, muy jóvenes, con una población menor de 30 años que representa alrededor de un 60% de la población, y eso habitualmente está asociado a, digamos, turbulencia política. El hipismo en países desarrollados o el movimiento de mayo del 68 en Francia se dan cuando esos países atravesaban ese umbral del 60% menor de 30 años como proporción de la población, y además países en donde, por ende, el desempleo juvenil, porque el desempeño de las economías no había sido, en la mayoría de casos, suficientemente bueno como para crear empleos para tantos jóvenes, el desempleo juvenil es sumamente elevado. Y en el caso de Túnez, eso se agrava por las revueltas propias o la turbulencia propia de la transición política. Pero la buena noticia probablemente sea que los yihadistas tunecinos en su gran mayoría abandonan el país, posiblemente porque no encuentran eco en su propia sociedad. Claro, pero también no sé si habían hasta el momento políticas antiterroristas en Túnez. Yo sé que se estaban discutiendo también en el Parlamento en ese momento, y por eso ayer lo comentábamos con Francisco, que si no habían visto bien, no sé si coordinado o la fecha
no habían previsto que el Parlamento iba a estar lleno con tantas personas, o eso era lo que buscaban, ¿no? Probablemente, porque efectivamente justamente se estaba se estaba discutiendo en el Parlamento una ley antiterrorista. Lo que pasa es que en realidad las fuerzas de seguridad tunecinas hasta ahora habían sido relativamente eficaces en contener la infiltración de células de grupos yihadistas. Había habido muertos, pero sobre todo entre fuerzas de seguridad y cerca de zonas de frontera, o sea, frontera con Argelia o Libia, pero no había habido, salvo uno, atentados y no de esta magnitud, tan cerca de grandes zonas pobladas. Claro, y además, ¿cuál es el movimiento de estos, sobre todo, bueno, yihadistas que han ido a Irak, pero estos retornan? Y si hay una zona en la cual están captando a los jóvenes, entonces si hay movimiento, se puede decir, de células terroristas dentro del territorio y que pueda preocupar también al gobierno. Bueno, en el caso de los dos terroristas a los que dieron muerte las fuerzas de seguridad, uno de ellos estaba siendo seguido por la inteligencia militar. Luego entonces no parece ser una persona que haya entrado al país desde el extranjero, sino alguien que residía permanentemente en el país. Y claro, lo que pasa es que en Túnez había un grupo islamista radical, Ansar al-Sharia, la mayoría de cuyos integrantes se han reinsertado a la sociedad, pero algunos se han unido a células terroristas que, como decía al principio, son relativamente autónomas, pero inspiradas por el Estado Islámico. Probablemente por eso demoró tanto el Estado Islámico en reivindicar la acción, porque no creo que esto haya sido una acción planeada por el califato desde Irak o Siria. ¿O son los lobos solitarios, los llamados a los lobos solitarios, o no? ¿O era no, parece que son células. Entonces ya por lo menos estamos hablando de un pequeño grupo, pero no de individuos aislados. Y como digo, en el caso de uno de los atacantes, su filiación política era conocida. A lo que voy es a que probablemente su relación con el Estado Islámico sea bastante tenue. Algo que pasaba también con Al-Qaeda, son grupos que juran lealtad a estas organizaciones, pero en la práctica no están sometidos a una cadena de mando que emane de la organización central. Muy bien, y ahora seguimos con el tema. El atentado de ayer en Túnez también ha provocado un serio daño al sector turismo. Túnez ha aumentado la seguridad en las zonas turísticas de todo el país, según anunció el primer ministro Habib Echid durante una conferencia de prensa este jueves, en un intento para tranquilizar a la industria. Pero este grave atentado ha dejado daños en el sector que por el momento son irreversibles. Con el fin de proteger a sus pasajeros, la empresa italiana de cruceros Costa decidió cancelar las paradas en Túnez luego del atentado que terminó con la vida de 20 turistas.